¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Luis Alonso Amaya, director de Protección Civil, quien nos acompaña. Director, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a toda la población que a esta hora del día se han dispuesto para sintonizarnos. Gracias por la invitación. Qué bueno poder estar aquí, poder contarle a la población todo el trabajo que estamos haciendo desde el Sistema Nacional de Protección Civil. Y por supuesto un trabajo que hablábamos antes de entrar al aire, director, pues se vio incrementado desde el fin de semana. Ya algunos de nuestros equipos anduvieron en la zona costera, ustedes realizaron un simulacro y ha habido diversas actividades. Y sí se ha visto la cantidad de gente que se ha movilizado, algunos quizá para iniciar desde ese día ya el periodo vacacional, u otros antes de que se vaya a llenar en la propia semana, decidieron visitar. Lo cierto es que estaba bastante lleno en la zona costera de nuestro país. Definitivamente, mucha de la población salvadoreña que en estos días decide tomarse un descanso, que aprovechan la pausa laboral, si así le quisiéramos llamar. Algunos prefieren hacerlo antes de los días, digamos, con mayor afluencia, que es del Jueves Santo hacia el Domingo de Resurrección, y otros prefieren hacerlo justamente hasta esa fecha. El punto es que sí, nosotros estuvimos en una de las playas, estuvimos haciendo un ejercicio y ya pudimos observar que ya mucha gente se está yendo ya a las playas, ¿verdad? Igual nuestros equipos han estado en cada uno de los parques recreativos del Instituto Salvadoreño de Turismo y ya nos dan cuenta pues de toda la afluencia que está teniendo, ¿verdad? Cada uno de estos lugares. Y ahora hay que considerar dos cosas. Uno, se han remodelado parques recreativos, hay unos que están más grandes, ya están habilitados, pasamos un tiempo por afectaciones de terremoto, por otro tipo de baños que no estaban funcionando, como Los Chorros, por ejemplo, o el Parque Walter Tilo Denninger, que se ha hecho una remodelación, es decir, amplía la capacidad de población, claro, que los puede tener o albergar a la población, y otro, que hay un poco de menos restricción en el tema de la pandemia. Es decir, la gente tiene, con las medidas de bioseguridad y todo, pero tiene menos temor a salir como ocurrió el año pasado, el año antepasado. Es un factor a considerar por la cantidad de gente que se va a movilizar. Definitivamente. De hecho, ese es uno de los aspectos que se consideraron en la planificación que justamente ahora ya estamos operativizando y que fue lanzada justamente el día viernes 8. En realidad es uno de los aspectos que se han considerado. Aunque la pandemia sigue y como gobierno también seguimos insistiendo en acatar las medidas de bioseguridad, protegernos, es indudable que vamos a tener mucha más afluencia a cada uno de los parques que ya usted mencionaba. El Instituto Salvadoreño de Turismo ha hecho una inversión sumamente importante con el fin de brindarle espacios a la población salvadoreña. Como Sistema Nacional de Protección Civil, justamente considerando esos y otros aspectos, es que lanzamos el plan. Este año hemos impreso en este plan la articulación con todas las instancias del Sistema Nacional de Protección Civil. Están participando tanto Fuerza Armada, Policía, Cuerpos de Socorro, el Sistema de Emergencias Médicas, la Dirección General de Protección Civil con cada uno de sus departamentos, los delegados territoriales en nivel departamental, regional, municipal y por supuesto lo novedoso, la unidad de guardavidas que ahora nos ha permitido cubrir 110 puntos en todo lo largo de la costa salvadoreña que están haciendo la diferencia. Estamos teniendo ya resultados sumamente exitosos. Podemos contabilizar justamente desde el 1 de enero hasta la fecha un promedio de 215, 220 rescates, algunos incluso han sido bastante complicados, arriesgados para el mismo guardavida, pero justamente nos hemos ocupado de buscar personal idóneo, personal que ya tiene las habilidades, las destrezas y que de forma muy técnica y profesional han hecho estos rescates. En los que se incluyen, le cuento, turistas
internacionales, ¿verdad? También que han tenido problemas. Definitivamente, ¿verdad? Recuerde usted que las playas, pues, de repente, por la vistosidad que tienen nuestras playas, algunos turistas se aventuran, otros, hay que decirlo, y aprovecho este espacio para hacer el llamado a que todos acatemos las recomendaciones, ¿verdad? Otros, estando en estado de ebriedad, se lanzan a la playa y bueno, por fortuna hoy tenemos los guardavidas que están ahí para rescatarlos, pero eso no significa que deberíamos abusar del alcohol, ¿verdad? Dentro del plan operativo es mucha la participación de personal de las diferentes instituciones, pero no es para menos. Hay intervenciones en carreteras, parques recreativos, comercio y se suman los eventos religiosos. Sí. Y hay gente que hace la combinación, va a eventos religiosos, después a centros comerciales, después se va a la playa, unos días a la montaña. O sea, la movilización de la población no es en un solo sentido. No, y hay que tenerlo así, ¿verdad? Sí, de ninguna manera. De hecho, por eso es que en la planificación, que por cierto la hicimos con mucha antelación, hemos sostenido reuniones con todas las instituciones que ya hoy mismo están operativizando este plan. Y mire qué interesante, el día de ayer preguntábamos de repente a alguno que otro turista, ¿y por qué han venido ustedes ahora? ¿Por qué han decidido hacerlo? Porque los últimos días de las semanas antes para estar en la iglesia. Decía, mire qué interesante, qué bueno. ¿Verdad? Otros decían porque hoy quiero estar en la playa, el final de la vacación quiero irme a la montaña. Entonces, considerando todos esos detalles, es que también nosotros estamos desarrollando un plan que incluye, en el caso del Ministerio de Gobernación, también están los presidentes y presidentas de las comisiones departamentales. Recientemente teníamos una reunión con el gobernador y presidente de la Comisión Departamental de Protección Civil de Chalatenango, y me dice, esta semana vamos a tener mucho trabajo para bien de todos los comercios, llámese hoteles, llámese hostales, todo lo que está en la zona alta de Chalatenango esta semana es muy importante, ¿verdad? Porque se reciben muchos turistas, pero eso también significa que como Sistema Nacional de Protección Civil debemos disponer de todo el recurso necesario, el equipamiento, recurso humano, para establecer los puestos de control y por supuesto coordinar de primera mano la atención prehospitalaria en caso de que se necesite brindarla. Hablábamos de 323 guardavidas, 13 supervisores, 110 puntos, playas, lagos y turicentros, pero de nada sirve esto, el esfuerzo que pueden realizar si la población no colabora. Ya decía usted, no ingiriendo bebidas alcohólicas y metiéndose al mar, y sobre todo tratando de nadar o meterse al agua en horas de la noche, cuando no hay una protección y la visibilidad, pues ya sabemos que no hay. Definitivamente. De hecho, por eso es que justamente tenemos ahora mismo dos periodos de atención, por así decirlo, en las playas. Tenemos un equipo de guardavidas que está trabajando desde muy temprano, desde las 8 de la mañana hasta ahí por las 4 de la tarde, pero hay otros que los relevan o hay otros que se integran desde las 10, 11 de la mañana y llegan hasta las 6 de la tarde. Importante es que la población salvadoreña acate las recomendaciones y que en el preciso momento que el guardavida hace sonar su silbato, dando a conocer que el espacio para poder introducirse al mar ha terminado, o el momento o el tiempo para introducirse al mar ha terminado, es importante que acatemos las recomendaciones. Ellos también en algún momento del día puede ser que suspendan o avisen a la población que no se pueden meter al mar. ¿Por qué? Porque tenemos el cambio de mareas 2 veces al día, ¿verdad? O el famoso alfaque, ¿verdad? El encuentro de mareas que se puede dar. Cuando se producen los alfaques o cuando ellos mismos observan, este es personal muy entrenado, es personal, algunos de ellos han nacido ahí, algunos de ellos conocen el mar mucho más que cualquiera de nosotros, que lo visitamos no con mucha frecuencia. Entonces, en el preciso momento que se identifican las corrientes, los alfaques, ellos avisan a los veraneantes que deben abstenerse de ingresar al mar. Entonces, insisto, hay que acatar las recomendaciones, tenemos que seguirlas. Para los que les gusta degustar de bebidas alcohólicas,
con mucha más razón tienen que seguir las recomendaciones. Hemos tenido casos, Eduardo, en los que una misma persona en estado de ebriedad ha tenido que ser rescatada hasta 3 y hasta 4 veces. El típico bolonesio. El típico bolonesio. Qué terrible. Y lo tenemos registrado. Sí, ahí también la familia, vea, o sea, ver Exacto. que si ya está pasado de trago, pues dormirlo, no sé, o sea, estar como pendiente de ellos también, no lo pueden dejar. Definitivamente. Solo, ¿no? Entonces, es cierto, como usted bien lo ha apuntado, tenemos todo un despliegue territorial. Son 110 puntos en 28 playas que estamos cubriendo. Como gobierno hemos dispuesto de todo el personal para brindarle a la población salvadoreña una oportunidad de que pueda disfrutar de sus vacaciones, que pueda pues, disfrutar de esta pausa laboral, pero siempre y cuando se acaten las recomendaciones, ¿verdad? Ahora, en el caso de visitar una laguna, un lago, un río, también es importante conocerlo. Como usted decía, la gente que conoce son los lugareños, los guías turísticos, porque hay gente que puede saltar de un solo y hay una piedra abajo. O sea, y eso es conocido en muchos ríos de nuestro país. O sea, la geografía pues también se da por ese tipo de situaciones de forma subterránea, y lo importante es conocer, o sea, entrar tranquilo, saber dónde se puede, dónde habrá una corriente menor y para disfrutar. Sí, por supuesto. De hecho, también le comento que en los parques recreativos, llámese Atecosol, Ciguatehuacán, Los Chorros, que ahora pues recientemente reaperturó, ha sido la novedad. También tenemos dispuesto guardavidas que van a estar en esos lugares. Pero mencionando las famosas pozas en ríos, es importante que la población se tome el tiempo de identificar qué tipo de poza es. Hemos tenido casos muy lamentables en los que por no seguir las recomendaciones, pues algunas personas infortunadamente han fallecido asfixiadas, ¿verdad? O ahogadas. Entonces es importante que acatemos las recomendaciones. Uno de los lugares en los que también estamos disponiendo de guardavidas es parques acuáticos del oriente del país. Algunos de ellos ya hemos realizado algunos rescates ahí. Un joven que pues caminando a la orilla de la piscina se cayó, no podía nadar, no sabía nadar, y bueno, por suerte teníamos ahí un guardavidas y ahora es una vida más que tiene un segundo chance de vida, porque al final eso es lo que hace nuestro guardavidas, ¿verdad? Darle un segundo chance de vida a todas esas personas que son rescatadas. Muy bien, tenemos que hacer la primera pausa del programa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Tenemos mucho más que hablar de este plan de las autoridades de protección civil para tranquilidad y seguridad de los vacacionistas. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche con Luis Alonso Amaya, director de Protección Civil. Y decíamos, el trabajo es muy amplio, director. Durante este periodo también hay una inspección en restaurantes de playa para verificar infraestructura y prevenir incendios u otro tipo de incidentes pues, que se puedan generar. Definitivamente, Eduardo. El plan es un plan que tiene básicamente 4 estrategias principales de trabajo. Una de esas es el soporte que están dando los guardavidas, que como ya comentábamos ha dado frutos muy importantes, resultados muy buenos. La otra estrategia es asegurar que la población, cuando asiste a un restaurante, cuando llegan a un restaurante a departir, también lo haga con las condiciones óptimas de seguridad. En ese sentido, parte del trabajo que estamos desarrollando junto al Cuerpo de Bomberos es que se están haciendo inspecciones de los sistemas de gas, de todos los sistemas contra incendio que tienen. Ya hemos tenido algunos casos que lamentar, ¿verdad? En alguno que otro restaurante. Entonces,
nuestra aspiración es que eso no suceda. Y por supuesto, ese es un trabajo que está desarrollando el Cuerpo de Bomberos junto a los equipos tácticos de emergencia también. Otra de las estrategias es, hay que recordar que la pandemia aún sigue, la pandemia no se ha ido. Claro. Otra de las estrategias es seguir insistiendo en que debemos usar las medidas de bioseguridad en todo momento y donde quiera que vayamos. Entonces, junto a FOSalud, junto al Ministerio de Salud también, se están haciendo inspecciones, se están haciendo recorridos, insistiendo en toda la gente que anda veraneando, que anda disfrutando, que en la medida de lo posible, pues, se sigan utilizando las medidas de bioseguridad. Y la cuarta estrategia, no menos importante, o diría yo, más importante incluso, es el hecho de los controles vehiculares. Claro. Es importante que la población sepa que conducir bajo los efectos del alcohol, distraerse utilizando el teléfono o abusar de la velocidad no va a tener buenos resultados. Bajo ninguna circunstancia eso es buen negocio. Entonces, cuando nos conduzcamos hacia... Este es un momento propicio también para visitar a familia en el interior del país. Algunos deciden no ir ni a la montaña ni a la playa, deciden irse a visitar sus familiares en el interior del país. Es importante que nos aseguremos que los vehículos están en buenas condiciones. Y cada uno sabe la condición en cuanto a su vehículo. O sea, si uno ve que las llantas están que se les para un zancudo y se les tallan, entonces ser consciente y decir, o alquilo un carro, nos vamos en bus, nos salimos. Pero es la vida, ¿verdad? Definitivamente. Exacto. Como usted dice, no deberíamos apostar con nuestra vida, ¿verdad? Claro. No deberíamos apostar con nuestra vida. No es buen negocio. No es buen negocio ignorar las señales que en algunos casos los vehículos nos dan. Entonces, importante que antes de salir hacia cualquier lugar que vayamos que involucre utilizar un vehículo, nos tomemos el tiempo de revisar los frenos, de revisar que tenga sus niveles de fluidos adecuados. Pero más allá de eso, también es importante que no abusemos de la velocidad. El día sábado tuvimos que lamentar infortunadamente el fallecimiento de una persona en un accidente pues que a todas luces fue un hecho en el que hubo exceso de velocidad, ¿verdad? Entonces, y de hecho las tres causas, de acuerdo al Viceministerio de Transporte y a la Policía Nacional Civil de la División de Tránsito específicamente, dan cuenta de que son, número uno, el abuso de la velocidad. Número dos, manejar bajo los efectos del alcohol. Y número tres, distraerse en el teléfono. Ayer estuvimos desarrollando un simulacro en una de las playas y en el regreso hicimos un recorrido por los diferentes puntos que no solamente nos permitió darnos cuenta cómo está la afluencia, pero es interesante ver cómo las personas se distraen fácilmente, ¿verdad? Van manejando, van revisando su teléfono. De verdad, ese no es buen negocio. Es importante que lo tomemos en cuenta. Y otro detalle bien importante que ahora mismo no me gustaría desaprovechar el momento para recordárselos. Los gestores de tránsito que son parte del Sistema Nacional de Protección Civil están haciendo su trabajo en cada uno de los controles vehiculares. Hoy tienen toda la potestad para imponer una multa de tránsito. Es que qué terrible lo que estaba ocurriendo, ese irrespeto que estaba teniendo la población con ellos. Sí. Y no solo me refiero al último caso, pues que terminó de ser la gota que rebalsó el vaso, del tipo que arrolló, básicamente lo arrastró al gestor, sino ya habíamos visto en muchas ocasiones que les hacían paradas, los ignoraban, les decían que no eran policías y era una falta de respeto al trabajo que ellos realizaban. Definitivamente, y es más que penoso, también es triste, ¿verdad? Es triste, pareciera que en algún momento no caminamos si no es el garrote, ¿verdad? No caminamos si no... O sea, es importante que valoremos el esfuerzo que hace cada una de estas personas y no lo hacen más allá de su trabajo, más allá de la función que desarrollan, más allá de la responsabilidad que tienen como miembro del gobierno del presidente Bukele. Es importante que valoren que lo hacen porque quieren salvar una vida, si al final es lo que hacemos, ¿verdad? Entonces,
para todas aquellas personas que están disponiéndose a salir, a disfrutar. Tomemos en cuenta todo eso. En la medida en que sigamos las recomendaciones, todo va a transcurrir de buena forma. En la medida en que transgredamos, abusemos del alcohol, transgredamos las leyes de tránsito, vamos a tener malos resultados, ¿verdad? Y eso es justamente lo que nosotros no queremos. Por eso es que estamos siendo muy insistentes, por eso es que van a haber controles vehiculares en las carreteras principales del país. Se están desarrollando también controles antidopajes y esa es otra de las estrategias que estamos desarrollando a fin de que la conducción bajo los efectos del alcohol no suceda, ¿verdad? Y otro aspecto a considerar, director, es el tema de andar en regla los documentos. Muchas personas se arriesgan, no lo han renovado, no andan la tarjeta vigente y deciden salir así. Los controles son estrictos y sobre todo que estamos en un régimen de excepción, porque eso no hay que perder de vista. Esa puede ser una falta muy grave e incurrir no solo en una falta, sino en un delito. Y se puede generar una complicación mayor a lo necesario. Exactamente. Es importante también eso, recordar que estamos en una situación de régimen de excepción que, pues específicamente, y el Gabinete de Seguridad ha sido muy enfático en eso, ¿verdad? Lo que persigue es el criminal, el que está cometiendo un delito, un ilícito, el que está transgrediendo las leyes. Si nosotros nos conducimos debidamente, andamos nuestros documentos en regla, respetando reglamentos, leyes, normas, no nos va a pasar nada. Vamos a ir a un lugar a disfrutar y así como nos vamos podemos regresar. Entonces, importante, como usted dice, que andemos nuestros documentos en regla y eso incluye desde la tarjeta de circulación del vehículo hasta nuestro DUI, nuestra licencia, ¿verdad? Entonces, es importante que valoremos eso. Hay muchas personas que cuando ya se han tomado un par de copas, yo lo he visto en la carretera del Puerto de Libertad, y ven los retenes, tratan de huir de la policía, tratan de toparse. La estrategia para no ser detenidos y de repente medio paran a uno y agarran. Hoy estando en este régimen de excepción, la autoridad lo puede tomar como otra cosa y pueden darle persecución y no se van a escapar. Entonces es mejor no arriesgarse a una señal de la autoridad, pues detenerse y entregar los documentos. Definitivamente, y de hecho fíjese que, y yo también lo he podido observar, curiosamente en el preciso momento que una persona trata de evadir un puesto policial o pegarse a otro a fin de que, o sea, los policías están haciendo su trabajo, la policía, la Fuerza Armada, los gestores de tránsito están haciendo su trabajo y como tal es muy difícil que en algún momento un vehículo no lo puede esconder a usted así por así, ¿verdad? Y vea qué interesante, yo he podido observar que en algunos casos, en el preciso momento que tratan de evadir, van a golpear a otro vehículo. Entonces, ¿y eso en qué termina? En que se hace más tráfico, tienen que pagar los daños de él y los daños de terceros. Entonces, lo mejor es acatar las recomendaciones, respetar la normativa, no transgredir las leyes de tránsito, no abusar del alcohol, no utilizar el teléfono mientras vamos conduciendo, ¿verdad? Y también la parte de salud como parte del trabajo articulado, pues obviamente ha habido una campaña de erradicación de criaderos de zancudo, hay casos de tifoidea también, hay medidas higiénicas en los lugares y la población debe de verificar el tipo de alimentos que va a ingerir para después no generar problemas gástricos que son característicos en esta época. De hecho, ese es parte del trabajo previo que ha estado desarrollando el Ministerio de Salud. Hay algunas instancias que empiezan o echan a andar sus planes operativos o sus estrategias de trabajo mucho antes que empiece la vacación. Muchas de las personas que ahora están vendiendo alimentos en cada uno de los parques recreativos, en cada una de las playas, lagos, han tenido que pasar por un proceso de capacitación para poder obtener una certificación que les permita justamente poder vender alimentos, es decir, han tenido que ser formados, han tenido que ser capacitados. Ese no es un trabajo que se desarrolla ahora mismo, es un trabajo previo. Por otro lado, también estamos desarrollando el plan de fumigación. Por ahora estamos, la meta es llevar el plan de fumigación a 182 municipios, que en algún momento la curva
digamos, de éxito ha variado un poco en cuanto al control de las arbovirosis, es decir, el control de casos o la incidencia de casos de dengue, chikungunya y zika. Como Sistema Nacional de Protección Civil, hoy por hoy vemos la atención de las emergencias, vemos la prevención de una forma holística, y es por eso que ahora también estamos atendiendo ese tipo de situaciones, apoyando al Ministerio de Salud. En esto también se están integrando los privados de libertad del programa Cero Ocio. Ha sido una estrategia de trabajo, ha sido un plan muy exitoso, estamos teniendo muy buenos resultados. De hecho, lo lanzamos hace un par de semanas en el Puerto de la Libertad. Ya se han cubierto muchos municipios y no para. Esto no va a parar hasta que hayamos desarrollado el plan de fumigación en cada uno de esos 182 municipios que han tenido alguno que otro problema digamos un leve aumento en los casos de incidencia de dengue, chikungunya y zika. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Estamos conversando esta noche con el director de Protección Civil. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de las aristas en las áreas de trabajo de las autoridades de protección civil y todas las instituciones pues, que componen el sistema y que ya están desplegados pues, para tranquilidad de la población y buscar evitar en la medida de lo posible pues, los percances que usualmente ocurren. Y uno de ellos también, director, es el caso de la gente que decide visitar las zonas de montaña, que por el clima muy agradable, pues si les gusta acampar, caminar, y ahí hay como varias aristas. Uno es, lo recomendable es ir acompañado de un guía. Hemos visto muchos casos de jóvenes que se aventuran y de repente se pierden y ya no les pega, sobre todo zona alta de Chalatenango, zona de volcanes, no les pega el teléfono y se complica la cosa. Sí, algo bien importante es que como parte del plan, también estamos trabajando de forma articulada con el Instituto Salvadoreño de Turismo. Entonces sí es muy importante que si estamos dispuestos o disponiendo algún viaje a alguna montaña, número uno, que no nos aventuremos más allá de horas. Ellos hacen la recomendación de que no deberíamos caminar cuando ya no hay luz de día. Claro. Entonces hay recomendaciones que a mí me gustaría ahora mismo trasladarle a la población. Como usted ya decía, hacernos acompañar de guías que regularmente son personas que viven en la zona, conocen cuáles son los puntos en los que fácilmente puede entrar y salir de la montaña, conocen ahora mismo incluso los puntos donde fácilmente se puede hacer una llamada telefónica o no, que es una situación, y nos ha pasado justamente en el Boquerón. Nos ha pasado en el Boquerón y nos ha pasado también en el volcán Ilamatepec. Entonces es importante que nos hagamos acompañar de estos guías. Número dos, que siempre vayamos preparados. De repente, y en algunos casos en los que hemos tenido que hacer uso incluso hasta de helicópteros para poder buscar a las personas, ya se dio un par de casos. Entonces es importante que vayamos preparados. Sabemos que si vamos a una montaña, pues ese es uno de los riesgos que se corre, ¿no? Quedar aislados. Si lo hacen solos. Entonces, la primera recomendación es que no lo hagan solos, que lo hagan acompañados de un guía. Pero, por si acaso, también ir preparados, ir con suficiente agua, ¿verdad? Que es lo que usualmente se termina mucho más rápido, y entonces hemos tenido casos de deshidratación, en algunos casos hasta de insolación. Por muy fresco que sea, por muy agradable que sea el clima, siempre tenemos casos de deshidratación. Entonces, es importante que la población acate esas recomendaciones. Hay básicamente paseos de montaña, hay 4 zonas como muy de mayor afluencia.
Uno de esos es el Cerro Eramón, ¿verdad? Otro es toda la zona de Río Chiquito, allá en Las Pilas. En estos días hasta es propicio para que se vayan a hacer acampar. Entonces, digamos que es importante eso. También el tema no es solamente llegar al lugar y hacer la caminata, sino también hay que considerar que vamos a tener que manejar de ida y vamos a tener que manejar de regreso. Entonces, en el regreso es importante, y lo hablábamos el día de ayer con un oficial de la Policía de Tránsito, me decía él, tenemos que ser muy insistentes, a partir del accidente que tuvimos, ¿verdad? Tenemos que ser muy insistentes en que esa pendiente, toda esa calle se debe conducir utilizando, ellos tienen un término técnico, ¿verdad? Que utilizando la compresión, me dice. El problema que hemos tenido a veces en algunos accidentes es el desconocimiento incluso de cómo transitar o cómo conducir el vehículo desde el punto de llegada hasta La Palma, que es donde ya digamos el riesgo tiende a reducir. Si la gente va utilizando el freno, después se le cristalizan las pastillas, no le agarran los frenos y va el accidente. Y es donde viene el accidente. Entonces es importante hacer mucho énfasis en que la conducción del vehículo en esas zonas, en las zonas montañosas, no debe hacerse tal cual se hace en otras zonas, pues donde no vamos a utilizar. Normal, exactamente. Claro. Entonces, es parte de las recomendaciones. Como sistema de protección civil, hemos dispuesto también de puestos de control en cada una de esas zonas, incluye la montaña. El personal de la Dirección General de Protección Civil, a través de los delegados municipales y departamentales, están haciendo visitas a cada uno de los parques recreativos, y por supuesto eso incluye montaña, ¿verdad? La Comisión Departamental de Chalatenango, la Comisión Departamental de Santa Ana van a tener mucha actividad en estos días, puesto que son los lugares donde tenemos, y Sonsonate también, ¿verdad? Ahora mismo por el Cerro Verde. Ahora, entonces, también se ha visto accidentes de gente que quiere subir su vehículo hacia zona de Montecristo, la zona esta de Chalatenango, cuando el vehículo, aunque sea doble, no tiene las características para subirlo. Sí. Y me he fijado que en la parte baja hay lugares donde la gente puede dejar su vehículo y por un costo no elevado, los lugareños lo suben. ¿Sí? Y en unos vehículos, pues que obviamente sí van a llegar al lugar y luego pues los bajan cuando se disponen. Yo creo que no vale la pena arriesgarse, porque no también vale hemos visto muchos accidentes, y ya en esas pendientes bajando es muy peligroso, ¿verdad? Sí, de hecho los accidentes que hemos podido, digamos, contabilizar, ¿verdad? Por fortuna en esto solamente ha sido uno, pero nuestra apuesta es a que no ocurra. Nuestro trabajo está enfocado en reducir la accidentabilidad vial. Todo el personal que está trabajando desde cada una de las instancias que de forma articulada están integradas en el Sistema Nacional de Protección Civil tiene un solo objetivo. Número uno, que no tengamos víctimas que lamentar. No tengamos víctimas que lamentar. Número dos, reducir la accidentabilidad vial, y eso lleva de la mano el primero también, ¿verdad? Entonces, y por supuesto, si nos referimos también a parques recreativos que incluyen agua, pues reducir la incidencia de fallecimientos de asfixia por inmersión o ahogados, como comúnmente se le llama. Así es que es todo un trabajo que estamos desarrollando. Como siempre, como ha sido pues una premisa en el gobierno del presidente Bukele, siempre ponemos a la población en el centro de nuestro trabajo, y aprovecho a hacer del conocimiento de toda la población que no paramos. Nosotros estamos, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y los Centros de Operaciones de Emergencia Departamentales están activados las 24 horas del día, y así estarán hasta que este periodo vacacional termine. Así es que tenemos alrededor de 57,000 personas trabajando para la población salvadoreña.
Otra de las recomendaciones, director, que veía en los manuales de prevención es el tema de averiguar los números de emergencia de las zonas cercanas donde se va a visitar. Es decir, si va a algún municipio, si va a una zona de playa al oriente del país, averiguar el número del puesto policial, averiguar el número de los cuerpos de socorro, de la misma policía de la localidad. Eso es importante, poder guardarlo en el celular ante cualquier emergencia. Definitivamente. Nosotros igual hacemos del conocimiento los números, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el 2281-0888, el número por excelencia que todo mundo deberíamos conocerlo es el 911 y por supuesto el 132, que es del sistema de emergencias médicas. Pero importante lo que usted dice. Si sabemos que, por ejemplo, voy a ir a Las Pilas en Chalatenango, ¿verdad? No estaría de más conocer el número del puesto de la policía de San Ignacio, ¿verdad? O el de La Palma, o de los puestos policiales cercanos. Entonces, eso en alguna medida puede hacer la diferencia en el tiempo que tarda en proveerse la asistencia prehospitalaria o cualquier otro tipo de asistencia que requieran los turistas, ¿verdad? Se han dado algunos casos también, no recientemente, pero de casos de gente que va a lugares de montaña y ha sido picado por culebras. Sí. No es usual o que sean, por ejemplo, en nuestro país, venenosas, pero la gente se aflige y ya va buscando también la atención médica requerida. Con mucha más razón es importante, y qué bueno que lo menciona, con mucha más razón es importante que nos hagamos acompañar de los guías. Porque es que los guías también han sido formados, han sido capacitados y perfectamente ellos pueden decir si requiere traslado inmediato o no, ¿verdad? El tema de los ofidios, es un tema bastante amplio, diría yo, y es importante que la población sepa que la diferencia entre un ofidio venenoso y un ofidio no venenoso, aunque los dos muerden, ¿verdad? Aunque los dos muerden, es el tipo de colmillo. Entonces, y eso lo hablábamos recientemente con alguien del ISTU. A ver, explíquenos eso, director. Sí, es bien importante. Fíjese que resulta que en cuanto a los ofidios se refiere, el venenoso regularmente inocula el veneno a través de dos colmillos, ¿verdad? Entonces usted va a notar que la mordida, o la población, aprovecho a hacerlo del conocimiento, ustedes van a notar que la mordida básicamente deja 2 puntos. Ok. Deja 2 puntos. Esa debe ser una mordedura de mucha preocupación. Porque puede llevar veneno. Exactamente, porque puede llevar veneno. Aquellos que no son venenosos, pero que igual terminan mordiendo, regularmente lo que tienen son dientes que simulan el filo de un cuchillo, ¿verdad? Que es como una sierra. Que justamente los ocupan porque ellos engullen la presa, ¿verdad? Entonces, regularmente, por ejemplo, las boas constrictor atrapa a su presa, la presiona, por eso se llama constrictor, destruye toda su osamenta y luego la engulle. Y esos dientes con los que nos podría morder, básicamente funcionan como retractores de la presa hacia el estómago de ella. Entonces, hago del conocimiento eso también, ¿verdad? Qué interesante. Sí, mire, es parte del trabajo que estamos desarrollando con todo el personal de la Dirección de Protección Civil, los equipos tácticos. Quiero comentarle que el Ministerio de Gobernación, a través de la dirección, ha hecho mucha inversión y eso incluye también formar al personal en estas temáticas que son de mucha importancia, ¿verdad? De hecho, algunos de nuestros equipos han tenido ya la oportunidad de recibir llamadas de emergencia a la 1, 2, 3 de la mañana, en las que han llegado y la gente, mire, una culebra me va a matar. En principio, lo que nosotros recomendamos es no la mate porque, pues sí, ya casi no hay que cuidar el medio ambiente. Entonces, pareciera un poco jocoso, ¿verdad? Pero es así. Entonces, es parte de la capacitación que le damos al personal, la formación, que aprendan a conocer qué tipo de culebra es, qué tipo de ofidio, mejor dicho, qué tipo de mordedura podríamos tener y, por supuesto, correr en algunos casos cuando vemos, como ya le explicaba, ¿verdad? Si encuentro a una persona con 2 puntos, la mordedura de 2 puntos,
Eso es preocupante, ¿verdad? Eso es ir a buscar preocupante. el antídoto y las características de la culebra, porque eso es importante para identificar qué tipo de antídoto es el que deben de ocupar para este paciente. El paso número 1 siempre debe ser trasladar a un centro asistencial lo más pronto posible. Trasladar, y por eso es importante. Nuevamente recuerdo los números de emergencia, ¿verdad? El 132, el 911 o el 2281-0888. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el director de Protección Civil esta noche. Director, hemos hablado de casi todos los ámbitos que están atendiendo las emergencias o la prevención de las emergencias durante este periodo vacacional, y hay que hablar también de las personas que dedican su tiempo como debe de ser también un tiempo importante de reflexión y de participar en los actos religiosos durante este periodo de la Semana Santa, que es el principal objetivo de la misma. Entonces hay recomendaciones también muy precisas para la gente que va a las procesiones, que este año, al igual que en las playas, muchas personas por primera ocasión, físicamente ya sin mayor restricción, van a poder asistir a las diferentes procesiones. Ya el domingo, con el domingo de Ramos, pues acudía y veíamos una buena cantidad de personas que participaban de los oficios religiosos. Y sobre todo la hidratación siempre es un tema fundamental. Por la ola de calor que hemos estado viviendo en los últimos días, hay personas que se pueden deshidratar participando tanto tiempo en ellas. Por supuesto. Fíjese que parte del trabajo previo que nosotros desarrollamos, hemos hecho un plan, como le comentaba, muy integral. Hemos dispuesto de todo. Este plan no es algo que surgió de un día para otro, es un plan que se ha construido con mucha antelación. Y así como, por ejemplo, nos ocupamos de hacer una investigación de cuáles son los puntos en las playas que deberían tener mayor atención, puesto que no todas las playas, en principio no todas las playas son propias para veranear. Así como hicimos esa investigación, hemos querido hacer un plan pero muy integral, y también nos ocupamos en principio de investigar cuántas procesiones regularmente se desarrollan. Y hemos podido identificar que, por ejemplo, hay algunas que se deben desarrollar en el mediodía. Esa es la, digamos, esa es la tradición. Hay una, si mal no recuerdo, se llama la procesión del silencio, creo. Sí, esa es en la tarde. Es en la tarde. Sí, correcto. Entonces, ¿qué significa eso? Estamos entrando ya al periodo, y vale la pena mencionarlo, estamos ya entrando al periodo, la fase de transición, en la que el día está siendo mucho más largo. Entonces el sol tiende a estar mucho más, digamos, está puesto todavía, si así lo queremos decir, a media tarde. Entonces significa que podríamos tener deshidratación en las personas que van a andar. Hay una que se realiza a las propias 12 del día. Entonces hay una que se desarrolla a las propias 12 del día. Nos ocupamos de hacer las consultas hasta con pues personas del clero, ¿verdad? Miembros del clero, a fin de tener elementos de juicio y poder hacer un plan verdaderamente integral que cubra este tipo de eventos religiosos. ¿Cómo lo vamos o cuál es la estrategia que estamos desarrollando? Bueno, a través de las comisiones municipales y departamentales hemos dispuesto controles, puestos de socorro. Tenemos en el país 3 o 4 procesiones que son bien emblemáticas. La del municipio de Armenia. Sí, la de Sonsonate. Sonsonate. Sí, de hecho, el viernes por la tarde vamos a andar por Sonsonate. Queremos ir a verificar que todo... Esa es una procesión que empieza a las 5 de la tarde y termina a las 7 de la mañana. Del día siguiente. Del día siguiente. Entonces, queremos disponer de todo lo necesario para que las personas que con mucho fervor
religiosos van a asistir a esa procesión, que tengan todo lo necesario para hacerlo bajo las condiciones de seguridad óptimas, ¿verdad? Con la municipalidad, con la Comisión Municipal de Protección Civil y la departamental, se van a instalar puestos de socorro que, entre otras cosas, van a proveer hidratación a las personas. Entonces... Ahora, director, este es un tema un poco complicado de abordar con las personas, por ejemplo, que por el tema de la fe católica, decirle a una persona que participa todos los años, mire, solo vaya un rato, no camine tanto, es bien difícil poder entenderla, pero realmente a veces son procesiones de 4, 5, 6 horas, donde no solo es el tema del sol, sino también de la hidratación, sino el imperante sol que puede afectar la piel. Es decir, no solo es tomar agua, sino tal vez una sombría, un protector solar para protegerse, o de repente decir, bueno, ha caminado tanto una persona que si de repente tiene algún tipo de padecimiento, hipertensión, diabetes o algo, puede acompañar un momento, salir, descansar un poco, incorporarse por el tema de su salud. Claro, esos son todos los aspectos que también hemos hecho mucho énfasis en los organizadores. Antes de cada procesión nos decía la persona que consultamos o con la que nos reunimos para, como le decía hace algún momento, integrar todos estos aspectos en el plan, nos decía, la solución que nosotros podríamos recomendarle, le decía yo, es que en la fase previa a las procesiones ustedes hagan este tipo de recomendación. Todos los que van a asistir a estas procesiones deben, incluso si es posible, ponerse protector solar, llevar su botellita de agua. No es obligación, como usted decía, es un tanto complejo decirlo, ¿verdad? Sí. No es obligación, pero a veces, pues el mismo fervor religioso hace que una persona permanezca en la procesión de principio a fin. Pero sí es importante considerar que todos tenemos un umbral, ¿verdad? Sí. Todos tenemos un umbral, entonces no deberíamos pasar más allá de ese umbral y provocarnos daños o permitir que vayamos a tener que ser evacuados por una institución de socorro, por sufrir un desmayo, una insolación. Es importante también que las personas que tienen enfermedades subyacentes como la diabetes, como presión arterial alta, consideren también la pertinencia o no de asistir a este tipo de eventos. O llevar sus dulces, o ir comiendo un Por poco supuesto, para evitar una descompensación. Yo no me recuerdo, aventurarse, ¿verdad? Antes de la pandemia también lo que era usual es que habían puntos de ubicación, porque a veces se perdían los niños. Exacto. Eso era como bien común. Veíamos a los niños llorando con los cuerpos de socorro, preguntando quién es la mamá de este niño. Y llegaban había puntos de encuentro, que llegaban en las procesiones y se ubicaban. Entonces siempre, si vamos a volver a esa época de una buena cantidad pues de personas que llegan así con niños, esa identificación, un número de teléfono, el nombre del padre que le pueda llevar en el bolsillo al niño en caso de que se extravía, pues tener un contacto de cómo ubicar a los padres. En la organización de estas procesiones que comentábamos, que son muy, muy emblemáticas, por ejemplo la de Sonsonate, en la organización se han considerado todos esos detalles. A través del delegado departamental y municipal de Protección Civil se ha hecho mucho énfasis. Son recomendaciones que nosotros incluimos en el plan desde el nivel nacional, y con esto pues también se ha hecho, le comento, una orden de operaciones para todo el personal del sistema en todo el país. Entonces, significa que estamos previendo ese tipo de situaciones. Lo mismo también en los puestos de socorro que están, no solamente que van a atender este tipo de eventos, sino que los que están, por ejemplo, en los parques recreativos, hay un puesto, hay un lugar donde también las personas pueden acudir si encuentran un niño extraviado, dejarlo ahí, ya pues de repente los padres sabrán que hay un lugar donde ellos pueden ir a encontrarlo. Importante que tomemos en cuenta eso, ¿verdad? No dejar solos a nuestros niños. De hecho, nuestra recomendación es que no llevemos niños a esos lugares donde vamos a tener mucha afluencia de personas. Insisto, la pandemia no se ha ido.
la pandemia sigue aquí. Es importante que respetemos las medidas de bioseguridad. Es importante que nos cuidemos. El gobierno del presidente Bukele ha sido uno de los más insistentes, digo yo, en toda América Latina en la prevención de los contagios. Hemos desarrollado un trabajo que ha dejado excelentes resultados. Entonces, es importante que la población considere que en la medida en que respeten las medidas de bioseguridad, también nos vamos a seguir protegiendo todos, ¿verdad? Así es que hemos tenido logros muy importantes y no está de más seguir acatando las recomendaciones que tienen que ver con esto. Entonces, estamos a las puertas del desarrollo de eventos que van a involucrar mucha afluencia de personas. No estaría de más que consideremos en todo momento las medidas de bioseguridad. Nada menos ahora en la mañana, director, yo veía las noticias y no es ser ave de mal agüero, por supuesto, pero veía lo que estaba ocurriendo en China, donde está nuevamente un confinamiento muy estricto por un rebrote de casos de COVID-19 Sí. y yo creo que si ya sabemos dónde comienza y cómo viene como una ola que al final termina llegando a nuestros países, si no queremos vernos de esa forma impactados, es importante no bajar la guardia. Definitivamente, como gobierno no lo estamos haciendo. Estamos trabajando con todas las instituciones, hemos sido muy insistentes, de hecho ahora en todo el periodo vacacional, parte de los controles que se van a desarrollar justamente involucra eso. Asegurarnos de que se están respetando las medidas de bioseguridad, asegurarnos que los restaurantes están haciendo lo necesario para mantener siempre el alcohol gel, tomas de temperatura, que las personas están utilizando su mascarilla. Pero, como en todo, siempre la responsabilidad, parte de la responsabilidad la tenemos cada uno de los usuarios de esos lugares. Así En es. el preciso momento que yo desacato esas recomendaciones, me estoy exponiendo y con eso también estoy exponiendo a mi familia, porque cuando el COVID llega a la casa, alguien necesariamente lo tuvo que llevar, ¿verdad? Así es que estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Salud y con todas las instituciones para no bajar la guardia, como usted ya dijo, en la prevención de los casos de COVID. Muy bien. Director, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a usted, Eduardo, ha sido un gusto estar aquí. Gracias por la oportunidad de venir, contarle a la población salvadoreña el trabajo que estamos desarrollando. Recuerden, si van a la montaña, si van a los ríos, si van a lagos, si van a playas, acaten las recomendaciones, no abusen de la velocidad, no conduzcan bajo los efectos del alcohol, no se distraigan con el teléfono. Si van a las playas, sepan ustedes que tenemos 240 guardavidas que están dispuestos a arriesgarlo todo por su vida. Pero usted también tiene una gran responsabilidad y es la de acatar las recomendaciones que este personal les dé cuando ellos advierten sobre un peligro. Muy bien, gracias por las recomendaciones, director. Gracias a ustedes por su sintonía. Los esperamos el día de mañana.